Vamos ahora a leer la palabra del Señor en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 11. Y dice así la palabra del Señor: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he tenido por pérdida por causa de Cristo. Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, hecho conforme a su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Amén. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues estamos en los inicios de este nuevo año, el 2017, ¿no? El segundo domingo de este año, y bueno, es el primero que podemos dar culto aquí en Bilbao este año. Estamos estrenando año y bien, pues sabemos que normalmente cuando se estrena año, cuando hay pues un nuevo año, normalmente siempre se suele hacer, ¿no? Eso de hacerse nuevos propósitos, buenos propósitos para cumplir a lo largo de este año. Y eso pues es con la idea de mejorar, la idea de mejorar algo en nuestra vida siempre, cada año. Y entonces esto es así porque esto refleja algo de los hombres, algo de la naturaleza humana, que está inscrito en nosotros, el deseo, el aspirar a lo que es mejor. Es el deseo de ir a mejor porque preferimos lo mejor, ¿no? Vale la redundancia. Si a alguien pues le dan a escoger entre, pongamos, por hablar de coches, un Mercedes de primera mano, ¿quién se va a quedar con un coche destartalado de quinta? Entonces, siempre aspiramos lo mejor, es de puro sentido común. Y sí que es cierto que a veces la gente parece preferir lo bajo, lo que es, se podría decir, un poco lo vil. Se ve ahora mucho con la moda, ¿no? La moda, incluso juvenil, ¿no? Con esto de ponerse pues pantalones o ropa agujereada como si fueran de mendigos, ¿no? Entonces uno diría, no te está poniendo lo mejor, ¿no? Muchas veces esto es por un sentido de rebeldía, ¿no? Por ir en contra de las normas, ¿no? Algo propio de los jóvenes. A veces también, ya no estoy hablando de esta vestimenta, porque esto es simplemente una moda, pero a veces también se prefiere lo malo a sabiendas, por gusto en ello, pero cuando ocurre eso es ya una perversión de los hombres. Entonces eso no es lo natural. Como decimos, lo natural es siempre tender, aspirar, ir hacia lo que es mejor, no quedarse en lo que no es mejor. Y de eso pues vemos que podemos ver ahí en esto un reflejo de la imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios. Por eso mismo pues preferimos lo mejor, porque Dios es el sumo bien de todas las cosas. Y bueno, pues es como si fuera esto se puede decir nostalgia de Dios. Bueno, pues hemos leído este pasaje de Filipenses. Continúa entonces con nuestro
lectura a nuestro estudio en esta carta del apóstol Pablo. Este pasaje que hemos leído, estos versículos, están continuando el pensamiento iniciado en los versículos del 1 al 3, en este capítulo. Lo consideramos hace unas cuantas semanas. Estamos hablando del gozo cristiano. El gozo cristiano que proviene ¿de qué? Fundamentalmente de ser conscientes de nuestra unión con Cristo y todo lo que ésta significa, todo lo que ésta representa. Y bueno, pues como todas las cosas buenas tienen que ser preservadas, ¿no? Como toda buena planta en el jardín tiene que ser preservada de las malas hierbas que crecen alrededor. Pues así también el gozo ha de ser preservado de las amenazas, y en este caso, pues las amenazas son falsos maestros, falsos apóstoles, profetas que venían enseñando un evangelio distinto, que además de ser herejía, además de ser un error doctrinal, quitaban el gozo de los cristianos, eran ladrones del gozo de los cristianos. Y bien, pues en esos versículos iniciales, en el versículo 3, pues concluyó diciendo que, hablando de la idea de gloriarse en Cristo Jesús sin tener confianza en la carne. Gloriarse en Cristo Jesús sin tener confianza en la carne. Y acabó entonces el versículo 3 con esa misma idea, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué sería entonces esto de confiar en la carne? Confiar en la carne, pues sería simplemente todo aquello que uno se apoya, ¿no? O todo aquello en lo que uno se basa, o todo aquello que uno presenta a los demás y dice, mira, esto es mío, y lo presenta a su favor, ¿no? Lo presenta para que los demás tengan una buena opinión de uno mismo, o en este caso también incluso delante de Dios, lo presenta delante de Dios y le dice, mira Señor, lo bueno que soy, mira lo bueno que yo he hecho, ¿no? Para que Dios lo apruebe. Y bien, pues eso es lo que está diciendo, la confianza en la carne, y es de esta manera como continúa en el versículo 4, Pablo da una lista de todas aquellas cosas en las que él podría confiar, podría jactarse. Él lo está diciendo entonces en contraste con aquellos falsos profetas o falsos maestros, aquellos que hacían depender a los creyentes de sus propias obras. Pues Pablo, él dice, bueno, ellos están confiando en que son sobre todo judíos, y quieren hacer que la gente confíe en ser judío y en las obras, por lo tanto, para presentarse delante de Dios. Pues entonces dice Pablo, pues yo también podría jactarme, yo también podría entonces basarme en estas mismas cosas, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Dice, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, no menos, no, yo más. Y entonces dice toda esta serie de cosas que él podría citar en su favor. Y dice en primer lugar, que en versículo 5, él había sido circuncidado al 8º día. Es decir, él había recibido la circuncisión en su cuerpo, que sabemos era la señal del pacto de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios lo ordenó a Abraham en Génesis 17 para él y para toda su descendencia, y era la señal del pacto de Dios, la promesa visible de que Dios quería circuncidar el corazón de ellos para ser el Dios de ellos y que ellos fueran su pueblo. Y ciertamente como señal del pueblo, como señal del pacto de Dios, es algo bueno. Es como si alguien dijera, que yo he sido no circuncidado sino bautizado.
porque el bautismo es lo que reemplaza a la circuncisión ahora en el Nuevo Testamento. Bueno, pues el bautismo en sí es algo bueno, es una señal de Dios, del pacto de Dios. Bueno, pues él había sido circuncidado al 8º día. Él podría entonces presentar esto como algo a su favor. Y continúa diciendo del linaje de Israel, es decir, pues del pueblo de Israel, pero el pueblo nacional de Israel, no el Israel espiritual, sino el pueblo judío. Y es por eso que a continuación dice de la tribu de Benjamín. Es decir, vemos que él sabía de qué tribu era. La mayoría de las tribus de Israel, las tribus del norte al menos, pues con el primer exilio que hubo en las 10 tribus, el reino del norte en Samaria, pues al final se perdieron. Aunque los mormones digan que se fueron a Estados Unidos, a lo que hoy es Estados Unidos, pero se perdieron. No se sabe nada de ellos. Entonces, bueno, él era de la tribu de Benjamín, sabía verdaderamente su propia tribu, lo cual pues era algo a tener en cuenta. Él era del linaje de Israel, además de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, continúa diciendo. Es decir, era de pura cepa, como decimos, ¿no? De 8 apellidos, ¿no? Pues él era en la carne, verdadero judío. No había, pues, ningún, se puede decir, matrimonio mixto, o era el linaje, de pura cepa de los judíos. Pero no solamente él era de nacionalidad, de nación judío, sino que él además se lo tomaba en serio. Él realmente, el ser judío era importante para él. Muchos pueden tener una nacionalidad y considerarlo pues algo secundario y cambiarlo o no darle ninguna importancia, pero él realmente, el ser judío era muy importante para él. Y es por eso que continúa diciendo en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a la ley fariseo, los fariseos, lo conocemos, era una corriente dentro del judaísmo, que es la que al final se impondría dentro del pueblo de Israel, y es lo que ha dado pues el judaísmo que conocemos hoy en día. Pero bueno, para hacerlo simple, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, pues estaban ya los fariseos, y a menudo en los evangelios lo encontramos como enfrentándose al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, los fariseos, no recibían bien la palabra y la enseñanza de Jesús. Los fariseos, como corriente dentro del judaísmo, podemos decir que representaba una interpretación, se puede decir literalista de la palabra, y pues esforzarse por cumplir, podemos decir a rajatabla, con los mandamientos de Dios, con lo cual habían hecho toda una serie de mandamientos alrededor de lo que es la ley, para no llegar a infringir los mandamientos de la propia ley de Dios. Era todo lo que se conoce como la tradición de los ancianos, que al final pues llegaba a tener el mismo peso o incluso superior que los mismos mandamientos de la ley de Dios. No todo en los fariseos era negativo. Sí, ciertamente pues tenía esa interpretación literal, tenía el peso de esa tradición, y también, por lo tanto, pues muchas veces estaban dependiendo de sus propias obras, ¿no? O confiando en sus propias obras, pero realmente tenía también cosas buenas en comparación, por ejemplo, de los saduceos. Los saduceos
eran incrédulos, eran los digamos, los representantes de la casta sacerdotal, los saduceos, pero ellos no creían, por ejemplo, en la resurrección. Y pues Pablo sí que creía, los fariseos sí que creían en la resurrección cuando Pablo pues estuvo en el libro de los Hechos. Vemos primeramente cuando fue llevado ante el rey Agripa en el capítulo 26. Él decía que, versículo 5, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido como fariseo. Entonces, bueno, pues se presentó, cuando se presentó capítulos antes, delante del concilio del Sanedrín, entonces él, pues, lo único que dijo, al ver que parte era saduceos y parte eran también, pues, fariseos, pues dijo que, en capítulo 23 y versículo 6, entonces Pablo, sabiendo que una parte era de saduceos y otra de fariseos, clamó en el concilio, el Sanedrín: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y entonces, pues, conocemos la historia, hubo esa pequeño escándalo, esa gran discusión entre los saduceos y los fariseos, y entonces pues dejaron al libre al apóstol Pablo. Bien, pues entonces él era, volviendo aquí a Filipenses, en cuanto a la ley, fariseo, un estricto cumplidor de los mandamientos de Dios y toda la tradición de los ancianos. Y vemos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él pues no era indiferente a las cosas de Dios. Hoy en día pues sales a la calle, hablas con la gente y pues aunque a lo mejor unos no crean en Dios u otros tengan una religión, todo el mundo pues tiene indiferencia. Nadie va a enfadarse con nadie, nadie va a enfadarse, o nadie va realmente eso no le va a afectar. Hay una gran indiferencia ante las cosas de la palabra, ante las cosas, podemos decir entre comillas, de la religión. Entre todas las religiones, alguna debe ser la verdadera, ¿no? O a lo mejor es que no es ninguna la verdadera, pero entonces conviene saberlo. Pero bueno, la verdad es que hoy en día estamos en ese clima de indiferencia, que antes se decía indiferentismo, es decir, en cuanto a las cosas de la religión, en cuanto a las cosas de Dios, y sin embargo Pablo era celoso de las cosas del Señor, equivocado, pero celoso. Como dice Pablo en Romanos 10 acerca de Israel, que él daba testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. No tenían el correcto conocimiento de las cosas de Dios, pero por lo menos eran celosos. Y hasta el punto que llegó a ser perseguidor de la iglesia, y esto lo vemos en el libro de los Hechos, que iba pues de ciudad en ciudad con comisión de los ancianos del concilio, del Sanedrín, para arrestarlos a los cristianos y enviarlos a Jerusalén. Evidentemente no era correcto, pero estaba movido por un celo de Dios. Y bueno, pues por último dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces lo que aquí viene a decir Pablo es que humanamente hablando nadie le podía hacer nada. Humanamente hablando él era irreprensible, irreprochable. Nadie le podía decir que estaba pues transgrediendo la ley de Dios. Entonces él tenía todo esto y podía pues presentarlo a su favor para hablar bien de sí mismo. Él podría incluso añadir más cosas de lo que aquí está dicho. Esto es solamente una pequeña selección. Él podría pues también decir que había sido criado a los pies de Gamaliel, un destacado teólogo. Entonces él tenía estudios de teología. Él era un maestro de teología. Él pues no lo presentó tampoco esto. Él también podría decir que tenía el raro privilegio de ser ciudadano romano.
Eso muy poca gente lo tenía, y la gente pues que no era ciudadana romana lo conseguía normalmente con grandes sumas de dinero. Sin embargo, él lo tenía de nacimiento. Él también pues podría decir que venía de una ciudad no insignificante, de importancia, como era Tarso, como él mismo dice de sí mismo en el libro de los Hechos. Sin embargo, tampoco pues él está presumiendo de su origen en este sentido. Él tampoco él tenía un buen oficio, él era constructor de tiendas. Nunca le faltará trabajo a Pablo allí donde vaya. Bueno, pues él tampoco está presumiendo acerca de esto. Él solamente se centra, como vemos, en el hecho de ser judío, entre comillas, lo religioso, y todo esto con vistas, con un ojo puesto a el problema de esos falsos maestros, que era precisamente lo que ellos estaban insistiendo al pueblo. Entonces él está presentándose a sí mismo, su antigua vida, como un miembro de Israel, un miembro del pueblo de Dios, un fiel cumplidor de todos los deberes, de todas las observancias, de todas las ordenanzas del culto, las dadas por Dios y las establecidas por la tradición, por la costumbre, dentro del pueblo de Israel. Y sin embargo, vemos Pablo no se está deteniendo en ello. Sin embargo, vemos que Pablo no está basado en esas cosas. Ocurrió un cambio en la vida de Pablo. Y lo leemos esto en el capítulo 9 de Hechos, cuando él iba precisamente a detener a los cristianos en Damasco. Y allí se apareció Cristo en una visión durante el día, con una luz más cegadora que la del sol. Y él se cayó del caballo del que iba, y entonces oyó la voz de Cristo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hablando entonces de la persecución que él hacía a los cristianos. Después de haber sido llevado a la ciudad, después de que viniese Ananías y fuese bautizado, se le cayeron esas como escamas de los ojos, y desde entonces Pablo está en Cristo. En Gálatas capítulo 1 versículo 15, en Gálatas 1:15, Pablo está hablando de esa experiencia en esos términos. Dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Vemos, está hablando como que reveló a su Hijo en Pablo, en su interior, en su corazón. Antes, era algo, se puede decir, de afuera, vistas afuera, del exterior. Ahora es algo del interior. Lo reveló en él, en su interior, en su corazón. Entonces, reveló a su Hijo para que Él sea su Señor. Lo primero que dijo Pablo cuando se le apareció es: ¿qué quiere ese Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Reconociéndolo como su Señor. Y él fue llevado a depender no de sus obras, sino de Cristo, de la obra de Cristo y de su salvación. Y desde entonces, como vemos, ya no se gloria Pablo, ni en sí mismo, ni en su origen, ni en su clase, ni en sus estudios, ni en sus logros en la vida, ni en su religiosidad, ni en su celo, ni en nada de lo que él haya hecho, porque él tiene algo mucho mejor que en lo que basarse y en lo que gloriarse. Algo mucho mayor. Sería, si se me permite la expresión, estúpido, quedarse con lo peor. Sería, no tendría ningún sentido quedarse con ese coche destartalado si te están ofreciendo ese Mercedes nuevo. De igual manera, ¿quién se va, entonces, a basar en estas cosas humanas, cuando tenemos lo mejor, que es Cristo? Leemos en el versículo 7: las cosas que eran para mi ganancia las he tenido por pérdida por causa de Cristo. Todas esas cosas
que normalmente la gente piensa que son un plus, que le hacen a uno más. Pues dice, las he considerado como pérdida, las rechazo, las dejo de lado. No me hacen más. Si me baso en ellas, me hace menos. Si me baso en ellas, eso me impide tener a Cristo. Entonces, no es ningún beneficio para mí. Dice, por causa de Cristo. Y vemos que en el versículo 8 nos está hablando pues, de lo que esto también significa. Y ciertamente, aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Todas estas cosas que la gente pues se esfuerza en alcanzar, y cuando la tiene pues se esfuerza también en mantenerlo, pues dice, yo lo he dejado, yo lo he perdido. Eso era pues un lastre para conocer a Cristo. Y si es un lastre para conocer a Cristo, una vez que uno lo ha conocido, pues corta el lastre para poder hacerlo, para poder seguir conociendo a Cristo y estar en él. Entonces lo ha perdido todo, no se basa en ello, lo ha dejado, lo ha abandonado. Bien, pues porque tiene eso que es mucho mejor, el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. En comparación de eso, dice, lo tengo todo por estiércol. Qué fuerte expresión, pero es que es lo que dice literalmente el griego. Lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Porque es mucho mejor. En comparación es, pues eso, basura, estiércol. Todas las cosas en comparación no tienen nada, ningún valor. Para ganar a Cristo, y dice el versículo 9, y ser hallado en Él. ¿Qué consiste esta idea de ser hallado en Él? En principio podemos pensar que está hablando, sí, del juicio final, de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ser declarado, ser reconocido, pues como pues, hijo de Dios, como miembro de Cristo, como salvo, heredero de la vida eterna. Pero para ser hallado en Él en aquel día, ciertamente tiene que haber una realidad en este día. No es entonces una cosa que hemos de estar inciertos en ella, en esta vida, y que eso se decidirá en el último día. No es eso así como lo presenta la palabra de Dios. Para que seamos hallados en Cristo en el último día, hemos de estar en Cristo en esta vida. Ahora hemos de tener esa unión con Cristo, y una unión con Cristo real, y una unión con Cristo espiritual, una unión con Cristo que no sea entonces algo solamente de meras apariencias, de mera formalidad, de mera pertenencia eclesiástica, como antiguamente podía ser pertenencia también al pueblo de Israel. Una verdadera realidad de vida, una comunión con Cristo. Entonces, el ser hallado en Él, entonces, comporta una serie de cosas. Entonces es dejar la justicia nuestra de obras, que es por la ley, para tener la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, que procede de Dios y que nosotros recibimos por medio de la fe. La fe, vemos, es el instrumento por el cual procedemos a esa justicia que procede de Dios. La fe es un instrumento en el sentido de que es la mano vacía. Alguien que nos da pues un don, nosotros vamos a recibirlo con las manos abiertas. Así es la fe. Es el instrumento por el cual lo recibimos y nos pues hacemos nuestro ese don de Dios, esa justicia de Dios, y esa justicia de Dios es la justicia de la obra de Cristo. Como Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como vimos en el capítulo 2. Él cumplió perfectamente en su vida la ley de Dios, y Él en su muerte también la cumplió, al presentarse como un sacrificio por los pecados. Así, por lo tanto, Cristo en su vida y en su muerte hizo una obra de justicia perfecta, y entonces
por la fe recibimos esa justicia de Cristo para nosotros. Y esa pues justicia de Cristo es una justicia de Dios, por lo tanto perfecta. No le falta nada si es de Dios. Si fuera nuestra, podemos crecer, podemos un día pues ser más justos, podemos un día ser menos justos, un día pues podemos caer y dejar de ser justos, pero al ser la justicia procedente de Dios, pues entonces es perfecta, no le falta nada. Es una justicia inalterable, es una justicia que es irrevocable, porque esa justicia es el don de justicia, es el don de la justicia. Y entonces pues se aplica a esto, por supuesto, lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 29, que dice: porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios, los dones, el don de la justicia. Bien, pues todo esto era lo que tenía Pablo en Cristo. Todo esto es lo que tenemos todos los creyentes, y todo esto es lo que tenemos que gloriarnos, en lo que tenemos que confiar. Sin embargo, vemos que con todo y con esto tenemos esa justicia de Dios, tenemos esa justicia que es por la fe, y por así decirlo, Pablo no es que se está pues confiando, o no está bien dicho, sino no se conforma con esto. La justicia de Dios es para siempre. Una vez uno lo ha recibido, es para toda la vida. Pero Pablo no está aquí diciendo, bueno, pues ya la tengo, pues ya está, ¿no? Es como aquel que, bueno, pues está en paro y al final pues consigue un trabajo seguro y ya para el resto de su vida, y dice, ya está, ya puedo ya descansar. No es esta la actitud de Pablo, porque él dice que con todo y con eso, habiendo tenido esa justicia que es de Dios por la fe, dice, quiere conocerlo. Versículo 10, a fin de conocerlo. Él quiere conocer más de Cristo. Él quiere tener más a Cristo en su vida, todavía más de Él. Sí, lo ha tenido, pero Él quiere tener más aún. No se conforma con lo que ya ha recibido, quiere más de Cristo en su vida. Conocerlo, lo cual significa entonces tener el poder de su resurrección. Primeramente, pues habla del poder de su resurrección. El poder con el cual el Espíritu Santo, como vemos en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 4, el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Pues así el poder de su resurrección está obrando ahora en la vivificación del nuevo hombre de Pablo y del nuevo hombre de los creyentes. Es decir, la nueva vida que recibimos en Cristo. Que la palabra de Dios habla del nuevo hombre. Entonces es esa resurrección espiritual. Antes estábamos muertos en delitos, en pecados. Ahora Él nos ha dado vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida Él la va haciendo crecer. El poder de su resurrección. Pero no solamente entonces esto, sino también habla la participación de sus padecimientos hecho conforme a su muerte. Está hablando de sus padecimientos, su pasión y de su muerte. La participación de sus padecimientos, entonces la participación, el tener comunión, el participar de su pasión, de sus sufrimientos y también de su muerte. Entonces vemos que obra en Pablo y en los creyentes tanto la muerte de Cristo como su resurrección como la muerte de Cristo, la resurrección para la vivificación del nuevo hombre, la nueva vida, y la muerte de Cristo, ¿para qué? Pues para, como hemos leído en el capítulo 6 de Romanos, mortificar al viejo hombre, mortificar la vieja vida, mortificar el pecado en nosotros, mortificar, hacer morir las obras de la carne en nosotros, hacer morir la carne, es asfixiar la verdad, que se muera por falta de oxígeno. Pues por una parte, eso es algo interior, y bueno, también están las aflicciones
fuera de nosotros, ¿no? Que tiene que ver con las dificultades, las aflicciones, las persecuciones, todo aquello de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 8, lo leíamos ayer, ¿no? Esas aflicciones, esas persecuciones que también pues nos dan a nosotros aflicción, ¿no? Como también la tuvo Cristo. Bien, pues cuando es por causa de Cristo, esto es también entonces tener participación a sus sufrimientos. Bien, pues entonces Él quiere que actúe en Pablo, tanto pues la muerte de Cristo como el poder de su resurrección. Y esto es a lo que nos llama entonces la palabra del Señor, hermanos, a lo más excelente. Primeramente, a no conformarnos entonces con nuestras propias obras o con lo propio que nosotros tengamos, sino buscar la justicia que es de Dios y que recibimos por medio de la fe. Pero no solo eso, sino que estando en Cristo, pues más aún conocerlo a Él. Más y más. Y esto es lo más excelente. Y esto es el mejor objetivo para nosotros en la vida como creyentes. Por supuesto, lo que es nuestra vida natural, ¿no? Lo que es nuestra vida terrenal, ¿no? Tenemos nuestros objetivos en cuanto al trabajo, la familia y todo lo demás, y está bien que lo tengamos, y nadie los niega, pero lo mejor para nosotros es también tener este objetivo espiritual en cuanto a la gracia, en cuanto a Cristo Jesús. El ser hallado en Él, el tener una real unión con Cristo, habiendo recibido por la fe la justicia que es de Dios, y conocerlo más y más, y tener participación, por lo tanto en su resurrección como en su muerte y su resurrección. Y para andar en esta vida, en comunión con Cristo, el Señor nos ha dado también medios, y de manera especial pues, nos ha dado pues, el sacramento de la cena del Señor. Y la cena del Señor pues, es un medio privilegiado por el cual podemos, sí, tener y aumentar, incrementar nuestra comunión con Cristo por medio de estos sencillos elementos o símbolos o sí, elementos. Como el pan y la copa del vino, se nos representa entonces el cuerpo, la sangre de Cristo, por lo tanto se nos está presentando los sufrimientos, la muerte de Cristo. Y de esta manera, por lo tanto, pues podemos tener esa comunión, esa participación espiritual con la muerte de Cristo. Pero fijémonos que también tenemos participación con el poder de su resurrección. ¿Por qué? Pues porque en la cena tenemos comunión con Cristo. No Cristo presente dentro de o en el pan y la copa, no es este sentido, pero sí comunión espiritual con Cristo resucitado. Entonces tenemos también comunión con el Cristo resucitado, tenemos comunión en sus padecimientos, su muerte, en la cena, pero también en su resurrección, al tener comunión por medio de la fe con el Cristo resucitado y ascendido. Y así opera también en la cena ese poder vivificante en nuestra vida, para que tengamos, pues, andemos en novedad de vida, para que seamos cada vez más semejantes con Él. Bien, pues, que esta sea la manera como podamos entonces comenzar bien el año. ¿De qué mejor manera entonces que comenzar el año que así? Pues que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a ver.